Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. En la Asamblea Nacional ocurrió algo que nadie se esperaba. El partido de gobierno ADN y su principal adversario político, la Revolución Ciudadana, cerraron filas para evitar el archivo de un proyecto de ley sobre la trata de personas. Un acuerdo inesperado, cuestionado y políticamente incómodo que deja más preguntas que respuestas sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta movida legislativa. ¿Fue un gesto técnico para mejorar la ley o un cálculo político que revela nuevas alianzas en el escenario nacional? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Su cara sorprendida mientras yo hacía la presentación. Lo presento, perdón. Javier Ordóñez, asambleísta por ADN. ¿Qué le sorprendió de mi presentación? El tema de alianzas y pactos. ¿No es una alianza? No, definitivamente no, tajantemente no. A ver, pero asambleísta, ADN llegó justamente al poder por un discurso frontal contra el correísmo. Ahora, yo me imagino que los votantes de ADN, los seguidores de ADN, querrán saber por qué de repente deciden que no se archive una normativa que usted mismo pidió el archivo. Así es, totalmente. Bueno, hola Gisela, muchísimas gracias por haberme invitado. Sí me sorprendí porque soy tajante, soy radical. Yo jamás pactaría con el correísmo, más allá de lo que necesitamos como bancada, más allá de lo que necesitamos como país, que es trabajar, dialogar, que eso jamás vamos a estar cerrados. Lo que pasó en la votación no fue para nada un cálculo político, no fue para nada una alianza de ningún tipo. Le voy a ser muy claro y cuéntenos qué fue lo que pasó entonces. Exactamente. A ver, cuando nosotros recibimos esta ley en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, hicimos un análisis responsable de lo que nos habían enviado. Encontramos muchísimas falencias. Y voy a decir lo que dije en el Pleno. Una ley sin pies ni cabeza, que tenía muchas incongruencias y que convertía esta ley en inejecutable en su totalidad. Es por eso que al hacerlo el análisis solicitamos, recomendamos y se aprobó el archivo de la ley como tal. Yo era el ponente de esto y cuando la asambleísta Cabezas, puntualmente, que fue quien elaboró, propuso esta ley, se acercó a la comisión, se le dijo que la ley no cumplía con los parámetros. A lo que ella, pues obviamente defendiendo su ley, se mantuvo. Ella dijo que simplemente se le buscaba el archivo porque era propuesta por alguien de la Revolución Ciudadana. Exactamente, eso era lo que ella planteaba. Porque era ella, ni siquiera porque era la Revolución Ciudadana, sino porque era ella. No, y que era parte de la Revolución Ciudadana. Definitivamente no es así, porque lo que tratábamos es de hacer un análisis técnico. Pero entonces, ¿qué cambió, asambleísta? ¿Qué cambió Allá para vamos. que usted de repente diga, bueno, ok, no la archivamos? Allá vamos. Cuando nosotros hablamos con la asambleísta Cabezas, se le dijo todas las fallas que tenía, y ella obviamente se mantuvo en que esa era su ley y quería que salga como tal. Entonces esa ley no podía salir porque estaba mal hecha. Recomendamos el archivo. Cuando nosotros estuvimos ya en el Pleno, listos para la votación, durante el receso que teníamos, la asambleísta Cabezas sí se acercó a hablar conmigo y fue muy clara y me dijo, asambleísta, yo estoy dispuesta a cambiar, sobre todo en los temas de financiamiento, y que ustedes puedan hacer los aportes necesarios para que esta ley por fin funcione. Ahí fue cuando yo le dije, si usted permite que eso suceda, asambleísta Cabezas, y ella lo puede ratificar, nosotros no tenemos por qué oponernos a una ley que tiene, y se lo dije, un espíritu bueno, pero una ejecución mala. A ver, usted argumentó fallas estructurales en el proyecto. Definitivamente. O sea, puede tener muy buen espíritu, pero si sus fallas son estructurales, entonces un proyecto debería negarse y hacerse otro. A ver, sí se puede negar, pero requiere muchísimo más tiempo. Una ley tiene que ser presentada, tiene que ser calificada, tiene que ser asignada. Igual, reformar o arreglar fallas estructurales también requiere mucho tiempo. En este caso, lo que nosotros haríamos con esta ley, y es lo que vamos a hacer, es, en primer lugar, existen dos leyes más que están hablando de lo mismo, que salen de la sentencia de la Corte Constitucional por el caso Furukawa. Esta ley lo que hacía, además, entre otras cosas, es hacer que volverse interpretativa porque entraba en los ámbitos de acción de las otras leyes. ¿Qué necesitamos, Gisela? Unir esas tres leyes. ¿Nos va a tomar tiempo? Sí, nos va a tomar tiempo.
¿Va a cambiar el espíritu o lo que tiene la ley? Claro, pero va a tomar menos tiempo que si presentamos un nuevo proyecto que también tendría que fusionarse con estas leyes ya existentes, ¿de acuerdo? Entonces estamos optimizando tiempo. Al hacer esto fue que yo le dije al asambleísta Cabezas que voy a hablar con mi bancada, hablé con la bancada, hablé con mis asesores y sí podíamos hacer estos cambios necesarios para que la ley se aplique. Ahí es cuando yo le pido a mi bancada que se abstenga de votar. Y aquí hay algo que quiero ser radical. En el discurso que utilizaron, yo no sé qué está pasando en el correísmo, porque unos tienen un discurso, el jefe de bancada dice una cosa y bueno, eso ya es interno de ellos, pero ellos ahora están diciendo que no teníamos los votos. Yo pedí que se abstengan y 80 asambleístas se abstuvieron siguiendo la instrucción o siguiendo la petición. Que ustedes no tenían los votos para archivarla. Eso es lo que ellos decían, que no teníamos los votos. Que incluso ¿Y usted tenía los votos? Tuvimos 80 votos en abstención, que fue lo que yo pedí que se haga. Y los 80 votos lo hicieron porque yo les expliqué y por eso yo pedí hablar con la bancada para explicarles cómo íbamos a trabajar técnicamente. Ahí fue cuando lo logramos. Entonces en ningún momento hubo un acuerdo. No hubo un ofrecimiento, algo que dijo fuera del tema de ofrezco cambiar la normativa y acordar qué es lo positivo. En absoluto, yo jamás pactaría con el correísmo como Javier Ordóñez. Es que no cree que le suena a la gente contradictorio que el partido de gobierno, que ha denunciado prácticas incluso de intercambios políticos del pasado y ha hablado de una nueva política, ¿empieza a tener acercamientos o no? Exactamente, esto es una nueva política porque renunciamos a nuestros posicionamientos personales. Esto no es animadversión. Si a mí me cayera mal la asambleísta Cabezas o simplemente quisiéramos negar por negar, obviamente lo hubiéramos hecho, pero en este pero han caso, dicho que no pactarían nunca con el correísmo. Y no estamos pactando, lo que estamos haciendo es trabajando. Es que una cosa es pactar y otra cosa es dialogar y abrir los caminos de diálogo y trabajo para el país. Y eso es lo que queremos hacer y eso es lo que estamos haciendo. Es el primer ejercicio y causa tanto revuelo, pero vamos a demostrarle al país que ahora está en nuestra cancha y que ahora depende de nosotros que esto funcione. ¿Y no cree que más bien este episodio deja a ADN en evidencia como un bloque legislativo que estaba improvisando, que primero mocionó el archivo y que luego pues retrocede a alinearse con el correísmo, con su adversario, con su principal adversario político? Al contrario, y he recibido una retroalimentación muy buena de la gente que ha entendido que lo que nosotros necesitamos hacer es legislar como se debe, legislar con técnica, legislar realmente y no solamente lanzar leyes para beneficio o para brillar. Al querer figurar, pues obviamente hubiéramos bloqueado esta ley, lanzar una nuestra para decir que es mi ley, que yo la hice, que salió de mí y salir en las fotos, como es lo que muchos buscan. Al contrario, aquí queremos, si hay la posibilidad de que una ley se mejore, que una ley se aplique y que una ley funcione y que sobre todo proteja a los más vulnerables, ahí vamos a estar, como dije en las declaraciones al salir del pleno en ese día, vamos a dar nuestro brazo a torcer si es necesario por el país. Me perdona, pero yo tengo que ser abogado del diablo. ¿Y cómo entonces se explica que a la ciudadanía que la misma Revolución Ciudadana, que el gobierno acusa de ser el que se interpone y que bloquea sus esfuerzos en los temas de seguridad que tanto necesita el país, ahora se convierta en el aliado para salvar una ley de ellos? Qué buena pregunta, pero quiero ser radical. Aquí no estamos hablando de aliados. Estamos hablando de trabajo legislativo. Pero antes también hablaban de trabajo legislativo cuando no querían apoyar algunas leyes del gobierno. Y se lo dije hace un ratito. Y ustedes los criticaron porque dijeron, incluso cuando íbamos a la consulta también, ellos iban por el no, y ustedes les decían que no, que ellos lo que no querían era que trabajemos por la seguridad. Bueno, eso es cierto. Aquí esta ley no está hablando de seguridad, esta ley está hablando de protección y derechos. Entonces, obviamente ellos han tenido posiciones radicales. Muchas cosas. Han tenido posiciones radicales como bancada. Hoy, esto puntualmente es una ley presentada por una asambleísta, sin importar el nombre del asambleísta que lo haya presentado, una ley que puede ser perfectible, que puede ser mejorada y no tiene nada que ver con la bancada. Ahora, y lo que se lo dije hace un ratito, el discurso que está manejando la bancada entre ellos es totalmente contradictorio. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Y dentro de ADN no se presentaron contradicciones justamente en que unos decían que no había que archivarlo y otros... No, definitivamente no. Y soy radical y me encanta eso, porque en ADN cada vez que nosotros presentamos este tipo de posiciones, porque eso es lo más importante. Cada uno de nosotros tiene pensamiento propio, tiene pensamiento crítico y estamos trabajando. Y lo demostramos, y digo, los votos los tuvimos para poder o sea, usted dice, archivo. ¿fue esta una decisión técnica? Técnicamente, 100%. Bueno, técnicamente, insisto, podría mantener, o sea, en vez de mantenerlo vivo,
poner otra ley, pero usted dice que es más Era cuestión de renunciar a protagonismos personales. Eso es lo que quisimos. Y tiempos. Necesitamos que esta ley sí se vaya dando, o sea, que este tipo de leyes vayan funcionando. Es necesaria, la ley es necesaria, definitivamente. Obviamente. Entonces, si nosotros volvíamos a cero y si presentábamos nuevamente, el tiempo hubiera sido mucho más largo del que ahora sí podemos dar para el segundo debate. Ahora, este acuerdo o esta intención de trabajar mejor entre las bancadas, ¿cree que abre la puerta para futuros acuerdos, futuros pactos, futuras conversaciones, llámalas como quiere, entre ADN y RC? Pactos no va a haber, nunca. Pero si hay una iniciativa que beneficia al Ecuador, nosotros vamos a poner nuestro grano de arena. Voy a mencionar algo. El asambleísta Chávez tiene presentado una ley que está elaborando en el tema de salud. ¿Cómo nosotros nos podemos oponer a ese tipo de cosas si está bien estructurado? Pero si está mal estructurado, vamos a ser los primeros en decirlo. Esto no es cuestión de oponernos por oponernos, ser enemigos por ser enemigos. Cuando ellos no cumplan con la ley, con el país y para lo que fueron elegidos, vamos a ser los primeros en saltar. Pero si podemos tender puentes para que el país crezca, para tener leyes sólidas, ahí vamos a estar. ¿Qué les dice a quienes creen que este episodio es un mensaje peligroso que frente a una debilidad legislativa, ADN empiece a normalizar acuerdos o participaciones con su opositor más grande, que es la RC? Más allá de personas radicales o de prensa que quiere, obviamente, en su trabajo entrar a buscar qué encontrar, pues obviamente no estoy entrando a buscar nada, pero es mi trabajo. Pero la ciudadanía, y le hablo como representante de los ecuatorianos en el exterior, como representante de los migrantes, han recibido con buenos ojos estos. Y pues obviamente lo recibimos en grupos de WhatsApp, en grupos donde nos a mí me parece y creo que la ciudadanía, y creo que es a lo que usted se refiere, es importante que se pueda conversar entre todos, que se pueda llegar a acuerdos. Eso es básico para gobernar, para trabajar en beneficio del país. Cuando sea de beneficio. Pero no por debajo de la mesa, no con acuerdos. Entonces usted nos garantiza que ahí no hubo ningún acuerdo. Lo hicimos de frente, lo hicimos en el pleno, en ese momento fue una decisión técnica que la veníamos analizando. La propuesta fue, si nos permiten cambiar todo lo que está mal, que originalmente se había opuesto. ¿Qué es lo que usted considera que estructuralmente lo básico que se debe cambiar? Le voy a hablar de tres puntos fundamentales. Le había dicho, existen dos leyes que nacen a raíz del caso Furukawa, que ya están funcionales. Necesitamos que haya una sola, porque si hay varias leyes hablando de lo mismo, puede haber interpretatividad. Uno. Dos, esta ley tenía o creaba funciones que necesitaban financiamiento. Ejemplo, el Ministerio de Trabajo está cumpliendo ya en este momento visitas y verificaciones técnicas de que no se esté menoscabando los derechos de los trabajadores. Esta ley lo que hace o lo que pedía originalmente es que se creen funciones adicionales sin identificar financiamiento. Y la Constitución dice que no se puede crear una ley si no se identifica financiamiento. Segundo tema. Y tercero, se estaba arrogando funciones que son necesariamente del Ejecutivo. Entonces, esas cosas que se pueden ir puliendo, que no se permitían originalmente pulir, van a dejar que esta ley pueda terminar dando el resultado. Pero Paola Cabezas fue clara en decir que nada de eso está en la ley, nada de lo que usted se está quejando, que no está obstruyendo otras leyes del Ejecutivo, que no está planteado ese financiamiento sin que exista los fondos. Bueno, obviamente. Ella dice que no, pero ¿cómo que la ley está ahí? Está en la página web de la Asamblea, las personas pueden ver. Nosotros, como le digo, respondemos a un análisis técnico. Está la ley y está el análisis técnico que hicimos nosotros. A lo que me refiero es, esta ley no va a pasar como está. Es decir, no es que sea archivado, pero no quiere decir que va a pasar como está. No, eso no va a suceder. Y soy radical. Ok, yo le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. A usted. Estuvo con nosotros Javier Ordóñez, asambleísta por ADN. Notimundo a la carta.